Los invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Gálatas, capítulo 5, en el versículo número 25, y voy a leer en otra versión, voy a leer la versión Nueva Internacional. En el capítulo 5, el versículo 25, voy a pedir ahí que busque la versión internacional. 5:25, nueva versión internacional, dice, ahí está: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Voy a repetirlo: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Vamos a orar. Señor, alabamos tu nombre en esta mañana y te damos gracias, Señor, porque podemos en esta hora prepararnos de mente y corazón para recibir tu palabra. Pedimos que tú nos hables, Señor, que tú seas quien transmite el mensaje que tú quieres para cada una de nuestras vidas, y ayúdanos a nosotros, Señor, a comprenderlo y sobre todas las cosas ponerlo en práctica en nuestras vidas, porque te lo suplicamos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bueno, como escuchamos en el coro de la iglesia, hoy estamos celebrando el culto de adoración en primer lugar al Señor, pero también en 2 días toda la nación de los Estados Unidos va a comenzar el día de la independencia, el 4 de julio, o el día realmente no de la independencia, sino de la declaración de independencia de los Estados Unidos. Y muchos vamos a celebrar. Todos estamos orgullosos de haber venido a una nación la cual nos permite gozar de libertad, de expresión, de movimiento, de culto. Y ese día, más o menos, cada uno de nosotros va a salir a ir a ver los fuegos artificiales y demás, y vamos a recordar esta gran nación. De hecho, oramos por ella, oramos por los que están en eminencia, ¿verdad? Y recordamos esa oportunidad que usted y yo hemos tenido de venir a esta nación y poder vivir libremente. Cuando vamos a la historia, brevemente recordamos que el 4 de julio de 1776 sencillamente se hizo la declaración de independencia. Y básicamente, ¿de qué hablaba? ¿Cuál era la situación que produjo esta declaración? Y es que un día un grupo de personas de esta nación sencillamente dijo a los británicos: ¿saben qué? Ya no queremos que la economía de ustedes sea la que mueva este país. Ya no queremos que ustedes, los británicos, nos digan cómo vivir y cómo asumir los retos políticos de nuestra nación. También dijimos: ya no queremos depender de ustedes militarmente. Ese grupo estaba diciendo eso. Ya no queremos tampoco que el concepto suyo religioso venga a ser el que mueva a nuestra nación. Queremos sencillamente independizarnos. Y si no lo hacemos, sencillamente vamos nosotros a lograrlo por los medios que sean. Sencillamente dijeron: no tendremos más relación. Y ahí sencillamente fue como la declaración de independencia de los Estados Unidos surgió. Pero ahora es bueno la libertad política, es bueno la libertad de movimiento y la de expresión, y como dije, el Señor nos manda a orar por eso, para vivir tranquila y reposadamente. Pero la libertad, mi querido y hermano, y es el tema central de este mensaje, va mucho más allá que sencillamente la libertad política, la libertad de expresión, la libertad de movimiento. La libertad va mucho más allá, porque sencillamente cuando Dios creó al ser humano, los hizo libres. Y esa es la gran oportunidad que usted y yo tenemos, y cada ser humano de este planeta: vivir libre. Pero, ¿qué es realmente la libertad? El título del mensaje de la mañana se titula El secreto de ser libres. Y lo que vamos a estar aprendiendo es que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, entonces tenemos dominio propio. Y es la única manera de ser
verdaderamente libres. Hay un pastor que escribió un artículo hace un tiempo que yo les traje en la mañana de hoy. Es una sátira en cuanto a la libertad, pero lo vamos a leer para darnos cuenta. ¿Hay algún hombre libre? Este pastor en su sátira dice lo siguiente: nacemos sin que nadie nos consulte si queremos venir al mundo, y nos morimos sin que nadie nos pida permiso para privarnos de este mundo. Por eso la pregunta: ¿hay algún libre? En casa nos gobiernan nuestros padres, en la escuela los maestros, y en la calle ¿quién? El gobierno. La muchacha suspira por casarse. El ser libre y acaba gobernada por el marido y a veces por la familia del marido. Y el muchacho ansía por la mayoría de edad para librarse del dominio de los padres y acaba gobernado por ¿quién? Por la mujer, los hijos y muchas veces la suegra. Nuestro cuerpo en su mayor parte funciona sin el curso de nuestra voluntad, y nuestra mente inconsciente, la mayor parte de nuestra psique, está, ahí me equivoqué, fuera de control. No podemos hacer nunca lo que nos da la gana, porque siempre estamos limitados por la presencia y los derechos o los torcidos de vecinos, del gobierno o de quien sea. Se hacen guerras revolucionarias para libertar a los ciudadanos, y luego hay que volverlas a hacer ¿para qué? ¿Para libertar de quién? De los libertadores. La libertad, decía este pastor, es como qué, como las películas, linda y feliz, pero todo ¿qué? Mentira. Porque léalo conmigo: la única libertad auténtica es la que nos da Cristo. Y ahí está el centro del mensaje. Un día Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, los versos del 31 al 36, en esta ocasión Jesús comenzó a hablar acerca de lo que es la libertad. De hecho, es uno de los textos que usted y yo usamos para hablar de este tema. Dice la Biblia que Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantiene fiel a mi enseñanza, serán realmente ¿qué? Mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes ¿qué? Verdaderamente libres. Hermano, no nos podemos engañar. Nosotros somos esclavos de algo o de alguien, al no ser que Jesucristo nos libere. Por eso Jesús en esta enseñanza le está hablando ahí a los judíos y le está diciendo: ¿saben qué? Hay dos tipos de personas: los verdaderos discípulos míos y los que no lo son. Y mis verdaderos discípulos son aquellos que, entregando su vida a mí, van entonces a conocer. Por eso dice: si el Hijo, es decir, Él, os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Usted y yo podemos tener libertad política, repito. Podemos vivir en una nación como los Estados Unidos. Usted y yo podemos tener libertad de expresión, libertad de movimiento, pero ¿saben qué? Si no estamos en Cristo, somos esclavos de algo o de algo. Jesús estaba hablando a esta gente y les dice: hay una sola manera de realmente ser libres. Si el Hijo los libertare, entonces ustedes serán verdaderamente libres. El verdadero discípulo es aquel que entrega su vida al Señor. Sencillamente Jesús es el único que nos conduce a la verdadera libertad.
¿Pero libertad de qué? Como dije, a veces somos esclavos de algo. Jesús nos liberta del miedo. Sencillamente Jesús nos acompaña en cada momento de nuestra vida. Los seres humanos le tienen miedo a muchas cosas. Le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo a la vida, le temen a la enfermedad, le temen a lo que va a pasar. Una de las cosas que más me ha impactado desde que llegué a los Estados Unidos hace ya 17 años es el temor que inunda los corazones de muchos de nosotros al perder el trabajo. Todos sabemos acá que perder el trabajo es una situación difícil. ¿Por qué razón? Porque hay que seguir pagando las cuentas, todo llega. Y lo interesante de esto es que llega un punto el temor en nuestras vidas que no vivimos pensando en lo que pueda suceder. Y lo interesante es que muchas veces las personas trabajan 30, 40 y 50 años en su compañía, se retiran y nunca fueron despedidos. Vivían en una nación libre, vivían aparentemente en libertad, pero realmente no, porque Cristo es el único que nos libera del miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio y nos ha dado salvación y vida eterna. El miedo a lo que pueda suceder en el futuro, porque Él tiene el control del futuro. El miedo a vivir todos los días, porque Él está a nuestro lado, dice la palabra, en cada momento. Entonces, Jesús le está diciendo, la única manera, mis hermanos, que podemos ser libres, verdaderamente libres, es que entreguemos nuestras vidas a Él y que Él nos libere. Jesús le está diciendo, yo voy a liberar del temor. Yo voy a liberar del ego. ¿Por qué del ego? Porque muchas personas, el gran problema que tienen en sus vidas son ellas mismas. Dicen, no puedo cambiar. Pero Cristo nos dice, ¿saben qué? Conmigo sí se puede cambiar. Yo voy a echar a un lado el ego y yo quiero tomar, si me deja, el control de la vida de cada uno de ustedes. Jesús sencillamente nos libera, no solo del miedo, no solo del ego, nos libera de otras personas. Muchos viven pensando, ¿qué dirán de mí? Pero cuando Cristo nos libera, ya usted y yo no pensamos igual. Pensamos ahora ¿qué pensará Dios de mí? Jesús les está diciendo a los discípulos, conocerán la verdad, que yo soy la verdad, y los haré libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Hay muchas personas que sencillamente no pecan porque quieren, sino porque no lo pueden evitar. Y Jesús dice, ¿saben qué? Pero conmigo esa solución también es posible. Es posible también conmigo. Es decir, mi hermano, Cristo sencillamente rompe las cadenas. ¿Y saben lo que queremos decir con esto? Que su libertad y mi libertad, Dios ya firmó en Cristo nuestra declaración de independencia. Entendemos ahora por qué razón Jesús habla de la libertad. Entendemos ahora por qué el apóstol Pablo dice que en Cristo estamos ¿qué? Completos. Porque la libertad, mi hermano, va más allá de lo que hablamos aquí ya. Usted puede vivir en una sociedad como Corea del Norte y ser libre. Usted puede estar preso por causa del Evangelio y ser ¿qué? Libre. Usted puede estar sencillamente en una situación que aparentemente se está sintiendo oprimido por las cosas externas y usted puede ser ¿qué? Libre. Esa libertad solo la da Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. En esta primera parte del mensaje quiero hacerte una pregunta para que estemos ahí pensando en esto. ¿Eres tú realmente libre? Hay una decisión que hacer muy importante.
La decisión es única. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. Y nadie va a ir a Dios si no es a través de quién, de mí. Podemos estar muy orgullosos de la nación que vivimos. Podemos estar muy orgullosos de la libertad que tenemos, política, económica y social. Pero si no hemos hecho la decisión por Cristo, ¿somos esclavos de alguien o somos esclavos de alguien? Yo te pregunto, ¿somos realmente libres? ¿Y quiera Dios que sí? Y quiera Dios que cuando terminemos el mensaje de esta mañana pueda salir de aquí diciendo, wow, el Señor es mi libertador. El Señor me ha liberado hoy del miedo. El Señor me ha libertado de mi ego. El Señor me ha libertado de lo que piensan los demás de mí. Pero sobre todo, el Señor me ha libertado ¿de qué? Del pecado. Cuando comparamos este texto acerca de la libertad que nos está hablando el Señor y vamos al texto clave de la mañana de hoy, encontramos algo interesante. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Gálatas. El apóstol Pablo sencillamente está dando una enseñanza acerca de un tema parecido. Vimos hasta aquí que Jesús quiere dar libertad, que es la única y verdadera libertad. Es el primer secreto. Y yo espero que en esta mañana, si hay alguien aquí todavía que quizás ha escuchado el mensaje del Evangelio, que quizás ha oído hablar de Jesús, pero aún no ha hecho una decisión por Él, que antes de salir por esa puerta lo haga. Esa es la única manera de ser verdaderamente libres. Pero el apóstol Pablo de pronto en el capítulo de Gálatas capítulo 5, los versículos del 16 al 25, comienza a tratar un tema delicado, pero lo interesante es que le está hablando a la iglesia de los Gálatas. Aquellas personas que muchos de ellos creían en Jesucristo. Cuando vamos al versículo 16 de Gálatas 5, dice la Biblia, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de ¿qué? De la naturaleza, ¿qué cosa? Entonces, aquí hay algo interesante. Pablo le está hablando a la iglesia y le está diciendo, mira, vivan ¿por qué? Por el Espíritu y no seguirán los deseos de ¿qué? De la naturaleza pecaminosa. Es decir, mi hermano, hay una gran diferencia entre practicar el pecado y tristemente caer en pecado. Dice la Biblia que todos nosotros somos pecadores, ¿sí o no? Pero dice que el que diga que no lo es, ¿qué cosa? ¿Cómo? ¿Hace a Dios qué? Mentiroso, ¿verdad? Somos mentirosos y hacemos a Dios mentiroso, porque todos somos ¿qué? Pecadores. Pero hay una gran diferencia entre caer en un momento determinado por algunas razones que vamos a ver y la otra ¿qué? Una práctica constante del pecado. Cuando una persona vive atada a la práctica totalmente del pecado, tiene que evaluar su vida y decir, algo está pasando. O realmente yo he entregado mi vida a Cristo, o estoy en un pozo tan hueco que tengo que salir de ahí corriendo. Entonces, el título del mensaje es El secreto de ser verdaderamente libre. Ya vimos que es en Cristo, como primer lugar. Ahora, en segundo lugar, vamos a aprender la única manera o el otro secreto de poder vivir, como dice el apóstol Pablo de una manera diferente, como ciudadanos del cielo en la tierra, es a través de la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Vivan por el Espíritu, dice el apóstol Pablo, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, ¿qué cosa es vivir por el Espíritu? El apóstol Pablo pretende
que aquellos que han entregado su vida a Cristo, que Cristo los ha liberado. Hermano, y es importante, esto pasa en un momento determinado de su vida. Cuando usted se convierte, cuando usted recibe a Cristo, las cadenas que lo ataban han sido soltadas. Sencillamente, yo he sido liberado. Bueno, el apóstol Pablo dice, vivan por el Espíritu y no seguirán entonces ¿qué? Los deseos de la carne. Quise traerle esta versión por esa razón, porque si yo vivo en el Espíritu, es la única manera de no seguir ¿qué cosa? Los deseos de la carne. Ahora dice el versículo número 17, porque ésta desea lo que es contrario a ¿qué? Al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer ¿qué cosa? Lo que quieren. Entonces dice el versículo 17 que cuando Dios nos salvó, no nos liberó de nuestra naturaleza, sino que ha permitido que esté ahí para darnos constancia de nuestra debilidad y depender sencillamente del Espíritu Santo. Porque como dice el versículo número 18, pero si lo guía el Espíritu, no están ¿qué? Bajo la ley. En otras palabras, la única manera es que no es en nuestros esfuerzos, el Espíritu Santo es el único que resiste el mal. Cristo se ocupa de nuestras vidas delante de Dios. Muchas veces nosotros no comprendemos que no es con el esfuerzo humano, no es guardando ciertas reglas que yo voy a ser verdaderamente libre y voy a poder vivir la vida cristiana en el Espíritu. No, el Señor nos muestra nuestra debilidad y nos dice, ¿saben qué? Con mi ayuda, con mi guía, es la única manera de yo poder ¿qué? Obrar en ustedes para vivir de una manera correcta. No sé si he dicho esto aquí en alguna predicación, pero algunos que quizás me conocen me han escuchado en otras veces. Yo me convertí joven, no llegué a 20 años, cuando ya yo estaba en los caminos del Señor. Y aquellos que me conocen un poquito saben que yo jugaba béisbol, me gustaba mucho la pelota. Y tristemente, en ese medio, en mi país, que un pelotero no dijera palabras corrompidas, como dice la Biblia, o malas palabras, era algo